We want to, we want to, Queremos solucionar el sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de eliminación, a veces llamamos el método de adición. Para resolver un sistema de ecuaciones queremos encontrar el par ordenado o el valor sí que satisface ambas ecuaciones, pero debemos tener en cuenta que es posible no tener solución o incluso un número infinito de soluciones para asistir en ecuaciones lineales. Ahora para usar el método de eliminación, la idea es agregar las dos ecuaciones, y al hacerlo, eliminar cualquier términos x o términos. Y bien si queremos que la suma de los x términos o y términos sea cero, los x términos o y términos deben ser opuestos. El primer paso para utilizar el método de eliminación es poner las dos ecuaciones en forma estándar, significa que queremos los términos x y términos y a la izquierda y la constante a la derecha. Tenga en cuenta que la primera ecuación ya está en forma estándar, así que avanzaremos y dejamos esta como está. Tenemos 2x, 5 igual 4. Pero para la segunda ecuación, tendremos que restar 5 años en ambos lados. Tenemos 2x, 5 igual 4. Ahora esto es un tipo de caso inusual, porque si miramos estas dos ecuaciones, son exactamente iguales. Así que esto ya debería contarnos sobre la solución al sistema de ecuaciones. Digamos que no reconocemos esto. Sabemos que queremos los x términos o y términos ser opuestos aviso ahora mismo son exactamente mismos. Entonces, si queremos que sean opuestos, tendríamos que multiplicar una de las ecuaciones por -1. Vamos adelante y multiplicemos la primera ecuación por -1 y luego vea lo que sucede. Voy a dejar la segunda ecuación igual. Multiplicar por -1 solo va a cambiar el signo de todo. Así que nosotros 2x más 5 igual -4. La segunda ecuación se mantendrá mismo. Y ahora mire lo que pasa cuando agregamos estas dos ecuaciones juntas. Bueno, los términos x y los términos y son opuestos. Así que ambas sumas serían 0. Y en el lado derecho tenemos -4 más 4. Que también sería 0. Entonces, al resolver un sistema de ecuaciones algebraicamente, significado por el método de eliminación o método de sustitución, si las variables se simplifican, si la ecuación restante es verdadera, tenemos un número infinito de soluciones. Y si es falso, no tenemos solución. Bien 0 igual 0 siempre es verdad, lo que indica que este sistema de ecuaciones tiene un número infinito de soluciones. Y que debe tener sentido porque recuerda resolver gráficamente un sistema de ecuaciones lineales. Estamos realmente buscando un punto de intersección donde las coordenadas de este punto serían nuestra solución. Pero si estas dos ecuaciones lineales son iguales y luego grafamos ambas, será la misma línea dos veces, y por lo tanto las líneas tendrán un número infinito de puntos en común. Por lo tanto, es importante estar al tanto de lo que sucede algebraicamente, donde hay un número infinito de soluciones, así como si no hay solución. Y si no había solución, esta ecuación aquí sería falsa, pero en este caso es verdad. Sabemos que tenemos un número infinito de soluciones.